Esta reunión está siendo grabada. Vamos a dar inicio a esta sesión, la comisión mixta que está analizando la ley de fármaco. Voy a dar las excusas por este momento del presidente de esta comisión, que es el senador Rabindranath Quintero, que como vicepresidente de la corporación está presidiendo la sesión de sala. Entonces me pidió que pudiéramos dar inicio a la sesión. Yo no sé si tenemos algo en la cuenta, secretario. No, señora presidenta, no hay documentos en la cuenta y los invitados están ya en sala de espera. Entonces lo hacemos pasar. Presidenta. Diputado Castro. Presidenta, sí, como estamos en paralelo en sesión de sala y estamos votando en la sesión de sala, sería útil saber en qué momento de la sesión de la comisión mixta vamos a votar. Sí, sobre eso, presidenta. Presidenta. Diputado Castro, Juan Luis. Sí, a lo que pregunta también el senador Chaguán. Había un artículo pendiente que se me encargó a mí semanas atrás poder buscar y explorar consenso. Yo mandé una fórmula, pero a mí me gustaría que tuviéramos una sesión donde estuviéramos todos y discutirla con más tranquilidad, presidenta, porque es un punto específico, pero prefiero que las cosas se hagan de mejor forma en cuanto a que estén todos bien informados. Así que les sugiero que solo pudiéramos escuchar solamente a los invitados, ya que han sido postergados muchas veces por razones de fuerza mayor, y en otra sesión vemos el punto pendiente y este mismo que ahondarlo más, el de precio. Bueno, esa es precisamente la idea, que podamos hacer las audiencias. Ya entiendo que tenemos a la Fiscalía Económica, a la Superintendencia y a Senabast. El tema es fundamentalmente la regulación de precios. Hay un micrófono que está encendido, que no sé cuál es, quizá el del senador Chaguán, ese, que está en la sala. Podamos hacer esas audiencias, darnos espacio para resolver bien y llegar ojalá a la próxima sesión sí en condiciones de aprobar la indicación que está pendiente para que podamos avanzar. ¿Seguimos el orden en que estaban invitados, don Fernando? De acuerdo. ¿Quiénes nos acompañan? La Fiscalía Nacional Económica, que tiene una información al respecto. Le damos la palabra, Sebastián. Está don Sebastián Castro, jefe de la División de Estudios de Mercado, y la señora María de Luz Daniel, abogada de la División de Estudios de Mercado. Ya. Le damos la palabra, Sebastián. Ahí hemos hecho mucha referencia al estudio que ustedes hicieron. Además, yo quiero reconocer, aprovechando que están acá formalmente, el respaldo que hemos tenido varios de los senadores que integramos esta comisión mixta. Hemos recurrido a ustedes varias veces por temas donde nos parece que efectivamente hace falta intervenir para establecer mejor regulación, control, ¿no es cierto?, fiscalización respecto de prácticas abusivas, de colusión en el caso de farmacia y justamente de regulación de precios. Así que lo que nos interesa es avanzar y varias veces hemos hecho referencia a las propuestas que ustedes han hecho respecto de el valor de dispensación del medicamento. Entendemos que en esto hay una cadena, que uno es al consumidor final, ¿no es cierto?, a la persona que va a comprar el medicamento a la farmacia, pero también uno tiene que preocuparse de los eslabones que hay previos, que pasa desde el laboratorio a la farmacia y cuáles son las prácticas ahí o las fórmulas de establecer mejor el cumplimiento del objetivo, que es que haya precio justo de los medicamentos. Así que te dejo la palabra, no sé si van a intervenir también con María de la Luz, ahí ustedes se ponen de acuerdo. Sebastián. Muchas gracias, Presidenta, agradecemos mucho la invitación de esta comisión para exponer. Mi idea era presentar algo corto, no todo el estudio, sino que enfocado en lo que ustedes están discutiendo en la última sesión, de que lo estuvimos mirando. Entonces, si le parece, Presidenta, presentaría una presentación corta y de ahí feliz de contestar cualquier pregunta. Por supuesto, adelante. Muchas gracias. Deberías poder compartir pantalla, entiendo. Sí. Está habilitado, sí. Perfecto. Entonces, algunos antecedentes generales. Bueno, yo entiendo que varios de ustedes ya han visto nuestro estudio, lo han escuchado, al menos en presentaciones. Pero solamente destacar que este fue un estudio, esto es lo único más general que voy a hablar, fue un estudio
que tuvo mucha información. Yo diría que es el estudio, uno de los más grandes que se ha hecho en Latinoamérica en el mercado de medicamentos, y pudimos cubrir todo el mercado, en el fondo, como decía la presidenta, desde la importación o fabricación de medicamentos hasta la dispensación al consumidor final a través de cualquier vía, en el fondo, sea tanto farmacia, institución pública o institución privada, clínica, hospital. Y solamente destacar que tuvimos datos inéditos, la verdad, de laboratorios. Por ejemplo, tuvimos acceso a datos muy detallados de 27 laboratorios que concentran alrededor del 70% de las ventas en farmacia. ¿Ya? Aquí tenemos datos, por ejemplo, de cuánto vendían, a quién vendían. En el fondo tenemos toda la vía de un paquete de medicamentos, una caja desde su nacimiento hasta su venta. Tuvimos muy buena información del sector público, mucha cooperación de Senabast, de ISP, de MinSal. Y también algo también muy novedoso que tuvimos, fueron 2 encuestas grandes que encargamos a Ipsos, una a consumidores, tuvimos 1.600 encuestas en 300 farmacias a la salida, que pudimos en el fondo entender un poco mejor qué estaban comprando, si intercambiaban o no, por qué no intercambiaban, etcétera, que son cosas que están en el corazón de los problemas que nosotros queremos en este mercado, que es la intercambiabilidad o la sustitución. Y también hicimos una encuesta bastante inédita, con mucha dificultad, la verdad, a 320 médicos en que tratamos de entender por qué prescribían, cómo prescribían, etc. Algunos datos generales también de interés, yo creo que no son tan obvios, es que este mercado, si uno lo mira en dinero, uno ve que la mayoría se vende a través de farmacias, la verdad. ¿Ya? El 48% del dinero que se mueve de medicamentos del mercado que nosotros vimos se mueve a través de la farmacia de cadena, un 12% a través de farmacia independiente. Por lo tanto, el 60% del valor en dinero de medicamentos se mueve a través de farmacia, ¿ya? Y lo compran personas naturales, sean de FONASA y ISAPRE. Esto es bastante lo que se mueve a través de esta vía. En cambio, si uno ve el sector público, es apenas un 30%. ¿Ya? Es bien poco. Las instituciones privadas, digamos, clínicas, es solo un 10%. Y aquí también recalcar que total nuestro informe, que un porcentaje relevante de las compras que se hacen en farmacias, tanto de cadena como independiente, es gente de FONASA. ¿Ya? Eso nosotros lo podemos detectar en la encuesta. Un porcentaje, de hecho, la mayoría de las ventas son hechas gente de FONASA. Otros antecedentes generales también de interés, son bien pocos, pero el 90% de las ventas son medicamentos con receta. Esto nos indica que aquí es donde tendría que estar el principal foco de la política pública. Solamente un 10% del valor son los OTC o de venta directa. El 90% de las ventas de medicamentos son de marca en Chile. ¿Ya? Esto se contradice radicalmente con lo que pasa en los países desarrollados, donde los porcentajes son al revés. Es decir, se vende muy poco de marca y mucho genérico, digamos. Ahora, esto es bien normal en países en vía de desarrollo. El 80% de los medicamentos registrados no son bioequivalentes. ¿Ya? Esto no significa que las ventas no sean bioequivalentes, porque si uno ve en venta, el 30% de valor son ventas y el 50% de las unidades son bioequivalentes. Esto nos está diciendo que se partió la bioequivalencia por aquellos medicamentos que seguramente tenían mayor prevalencia, lo cual obviamente fue una buena decisión. Pero un dato que es preocupante, que el 80% de los medicamentos registrados, excluyendo a los originales, digamos, no son bioequivalentes. Esto nos indica que falta mucho por avanzar todavía en la política de intercambiabilidad, que nuevamente es algo muy, muy central para que este mercado funcione mejor. Entonces, voy a hablar de 2 temas solamente: la comercialización de medicamentos, que yo entiendo lo que están viendo, un poco cómo cobrar el medicamento. Nosotros, ¿a qué vimos acá? Lo que más nos sorprendió en este mercado fue que si uno mira a cuánto venden o a cuánto compran distintos eslabones de la cadena o distintos compradores de la cadena, nosotros vimos que las farmacias de cadena, ¿ya? O sea, las más grandes, pagaban mucho más que el resto. De hecho, pagaban 70% más que el sector público, incluso controlando por volumen, y un 60% más que el institucional privado, o sea, que la clínica. ¿Ya? Esto es bien sorprendente, que en teoría son empresas súper grandes, con alta espalda, sofisticadas, en teoría buenos negociadores, etc. Pero sin embargo compraban mucho más caro. Y aquí quiero ser claro, no estamos comparando, por ejemplo, el envase que se denomina clínico, que compra muchas veces el Estado, ¿no? O una clínica que pueden vender, no sé, 1000 pastillas, sino que aquí estamos comparando las mismas cajas, y son miles de productos que comparamos. ¿Ya?
esto es algo que nos llamó mucho la atención y que la verdad guió mucho nuestro análisis posterior. Entonces, ¿por qué está pasando esto? ¿Ya? Esto es muy importante porque al final un porcentaje relevante, como vimos en la primera lámina, se vende a través de farmacias. Por lo tanto, si las farmacias compran más caro, es esperable que ese precio se transfiera al consumidor final. ¿Ya? Entonces, si uno pensara intuitivamente, tal vez el volumen explica esto, ¿no es cierto? Tal vez el Estado compra mucho más, etcétera, pero si uno ve los números, la verdad que esto no es verdad. ¿Ya? Senabas, si uno mira en unidades, en millones de unidades lo que compra, no es tanto más de lo que compra la farmacia más grande, o sea, son 103 millones de unidades versus 85 millones. ¿Ya? Y en dinero, de hecho, la farmacia más grande compra más que Senabas. Esto es del año 2018, por lo tanto, el volumen no explica esta diferencia. Sin embargo, la principal diferencia tiene que ver cómo, que nosotros vemos, es cómo eligen los medicamentos. ¿Ya? Todo el mercado, excepto las farmacias de cadena, eligen medicamentos utilizando o haciendo licitaciones u otro mecanismo competitivo, pero comprando por el medicamento genérico, digamos. O sea, ellos dicen, yo quiero paracetamol, esto lo hace Senabas, lo hace las clínicas privadas también, quiero paracetamol de 500 miligramos en tableta en caja de 30 unidades. ¿Ya? Y ahí lo que ocurre es que estos compradores que compran de esta manera competitiva eligen por precio y por lo tanto el precio que se paga es menor, porque al final todos los que tengan paracetamol de 500 miligramos, por ejemplo, sea que tengan marcas, no tengan marcas, sean los originales, etcétera, compiten en igualdad de condiciones de cierta manera y el comprador, sea Senabas o sea una clínica privada, compra el más barato. ¿Ya? En cambio, lo que hace la farmacia de cadena es distinto. Ellos compran por marca. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quieren satisfacer a su demanda, igual que un supermercado quiere tener Coca-Cola, quiere tener Pepsi, quiere tener cualquier marca. En el fondo necesitan tenerla porque los consumidores la van a demandar. En la farmacia de cadena hacen lo mismo. Ellos necesitan el medicamento marca A, el medicamento marca B y el genérico, porque tienen distintos consumidores que llegan a su farmacia y que demandan esos productos. ¿Ya? Y producto de esto, las farmacias grandes pierden poder de mercado. ¿Ya? No tienen el poder de mercado que tienen Senabas o que tienen las clínicas privadas al comprar, cuando compran por el medicamento genérico, y por lo tanto terminan pagando precio de lista en lo hecho. ¿Ya? Con algún descuento por volumen, algún descuento por pronto pago, pero la verdad es que terminan pagando precio de lista, que es un precio mucho más caro que el que se puede obtener en una competencia por precio si yo compro de manera genérica. ¿Ya? ¿Y por qué está ocurriendo esto? ¿Ya? La principal razón es que en este mercado existen asimetría de información y hay un problema de agencia. Y existe asimetría de información tanto entre el doctor y los pacientes o los consumidores, como entre los laboratorios y los doctores. ¿Ya? Los médicos, nosotros esto lo demostramos en la encuesta, o sea, la encuesta lo demostró, tiene una alta influencia sobre la decisión de comprar los pacientes. ¿Ya? Básicamente lo que dice el doctor, los pacientes lo cumplen. ¿Ya? Y los consumidores, al preguntárseles por un posible cambio, muestran una alta reticencia a cambiarse, aun cuando se le ofrezca una alternativa más barata y señalándose que el ISP certifica que es igual. ¿Ya? Y la principal razón que dan los pacientes para no cambiarse de medicamento prescrito es que el doctor les dijo que ese era el mejor. ¿Ya? Entonces, más del 80% de los consumidores, de los pacientes, no se cambiarían de medicamento prescrito, aun cuando tengan la posibilidad, ante su ojo, de tener uno más barato. ¿Ya? Entonces, esto nos apunta nuevamente que el problema de la sustitución es un problema muy relevante. En cambio, los médicos, cuando le preguntamos si ellos cambiarían la receta por uno más barato, ¿ya? Que fuera igual de bueno, o sea, fuera bioequivalente, fuera un equivalente terapéutico, apenas un cuarto de los médicos dijo que cambiaría su opinión. ¿Ya? Esto habla que los médicos son poco proclives a cambiar su receta. ¿Ya? ¿Ya? Entonces uno se pregunta aquí, los médicos de dónde, por qué tienen tanta convicción sobre sus prescripciones, ¿no es cierto? Y ahí nosotros hicimos un trabajo que está documentado en el informe, en el cual pudimos documentar que los médicos no son expertos en química farmacéutica. Nosotros vimos varias mallas de muchas universidades y la verdad es que tienen 1 o 2 cursos de química. No son químicos, no son expertos en química y por lo tanto los médicos no están capacitados, la verdad, para diferenciar entre un producto u otro de manera química. ¿Ya? Y cuando les preguntamos de dónde sacaban información, la verdad es que su fuente principal de información son los laboratorios. ¿Ya? El 42% de los médicos declaró en esta encuesta que su fuente principal
eran los visitadores de información, eran los visitadores médicos, ¿ya? Y el 68% nos declaró que recibe visitadores médicos al menos algunas semanas al mes, ¿ya? Ahora, estas visitas médicas en este momento cumplen un rol muy importante, que es de informar a los doctores, porque actualmente nadie la cumple en Chile regulatoriamente, ¿ya? Si no fuera por esto, la verdad, los médicos no sabrían, por ejemplo, de nuevo uso para medicamentos, la entrada de nuevos medicamentos y nada por el estilo, porque el sistema de información que tiene el Estado actualmente respecto de medicamentos para los doctores es muy débil, ¿ya? Pero de todas maneras, esto nos da, digamos, el cuadro que básicamente que los doctores se informan a través de los laboratorios, prescriben en el fondo de manera bastante inflexible a los pacientes, y los pacientes no hacen más que confiar en los doctores. Y aquí vemos que el marketing juega un rol muy importante, ¿no es cierto? Según los datos que tenemos de estos 27 laboratorios, que, como decía, concentran el 70% de las ventas en farmacia, solamente estos 27 laboratorios gastaron $212 millones en marketing. Marketing nos referimos a fuerza de venta como visitadores médicos, ida a congresos, financiamiento de estudios, etc., ¿ya? Y esto explica el 25% del costo de un medicamento de inmediato. Y algo muy interesante que vemos es que el marketing es muy efectivo. Entonces, si uno ve en la encuesta que nosotros hicimos, que hicimos 3, a visitadores médicos, a médicos y a pacientes, hicimos preguntas iguales en las 3 y uno ve respuestas de espejo. Por ejemplo, le preguntamos que por qué desconfiaban de la bioequivalencia o si confiaban de la bioequivalencia. Y en las 3 encontramos respuestas, por ejemplo, que decían que los estudios en Chile son in vitro y no in vivo. Eso significa que se hacen en el laboratorio y no en persona, ¿ya? La verdad es que esto es falso, ¿ya? La mayoría de las certificaciones de bioequivalencia en Chile se hacen con experimentos in vivo, ¿ya? Pero sin embargo fuimos capaces de detectar que en estos 3 labores, es decir, en visitadores médicos, en médicos y en pacientes, se repetía esto como un mantra, que la bioequivalencia en Chile es mala, no es igual que en otros lados y por lo tanto no podemos confiar en ella, ¿ya? Esto es falso, aparte porque la bioequivalencia en Chile, la verdad es que se copiaron las normas casi textual de la FDA, están traducidas, ¿ya? La bioequivalencia en Chile, al menos desde el punto de vista regulatorio, es igual de buena que la de la FDA o la EMA, que es la europea. Pero el marketing de los laboratorios tiene 2 partes. Uno está enfocado en el médico, en el fondo convencerlo que prescriba el medicamento que ellos promueven, que obviamente es entendible desde el punto de vista comercial para los laboratorios. Pero una vez que el médico prescribe el medicamento y la persona sale con la receta, digamos, de la consulta y se va a la farmacia, los laboratorios tampoco quieren que uno intercambie o vaya a cambiar de opinión respecto a lo que vaya a consumir en el trayecto entre la consulta y la farmacia. Y ahí la industria hace algo que se le denomina el blindaje de la receta. ¿Y qué es lo que esto? Es una forma de evitar la intercambiabilidad. Entonces, como ocurre normalmente esto es usualmente en enfermedades crónicas. Por ejemplo, a mí me dicen, usted ahora es hipertenso, el médico, pero mire, dentro de lo malo, el laboratorio X tiene una promoción que por un año le hace un 30 o 40% de descuento del medicamento tal, que es el que yo le receto, y por lo tanto yo me voy feliz, llego a la farmacia, en la farmacia me hace este descuento por un año, pero bueno, la consecuencia de eso en realidad es que es un medicamento que yo voy a consumir de por vida. Entonces, claro, me hace un descuento por un año, yo me siento bien, no tengo cómo saber si me sentiría mejor con otro que le compite, y sigo consumiendo ese y por lo tanto soy un consumidor cautivo, ¿ya? Y estos descuentos son entregados por la farmacia y luego la farmacia se las cobra a los laboratorios, ¿ya? Esto es una práctica muy usual. Si ustedes se meten a cualquier laboratorio grande, a sus páginas web, tienen estos programas que tienen distintos nombres, digamos. Entonces, ¿cómo está operando? Nosotros vemos cómo opera actualmente el mercado y ya voy a llegar a cómo creemos que uno podría hacerlo operar de manera distinta. Actualmente el mercado parte desde el lado izquierdo de esta figura con los laboratorios. Los laboratorios hacen marketing de medicamentos con marca, dirigido a los doctores. Los doctores tienen un problema de agencia, ¿no es cierto? Que aun cuando nosotros pensamos muy bien de los doctores que no prescriben por viaje ni nada por el estilo, ellos prescriben pero no pagan, por lo tanto prescriben medicamentos con marca, o sea, prescriben muchas veces el medicamento que más tienen más fresco en la cabeza, el que más conocen, etc. ¿Ya? El consumidor, el paciente, se va a la farmacia, ahí muchas veces, especialmente en enfermedades crónicas, la receta va blindada, ¿no es cierto?, que va con estos descuentos adicionales para que el consumidor no vaya a sustituir en el punto de venta.
y por lo tanto, al punto de venta, el consumidor demanda lo que le dijo el doctor. Entonces, yo creo en la marca A. Eso es lo que me dijo mi doctor y yo confío plenamente en él. Y, por lo tanto, la farmacia no tiene más que ir a comprar esos medicamentos que le están demandando, que son los medicamentos con marca. ¿Ya? Y entonces, actualmente, esto es como una rueda que gira y gira en torno al marketing y que opera, la verdad, que igual que cualquier otro mercado de bienes de consumo, como pueden ser la galleta, la cerveza, la zapatilla, los televisores, etcétera. Funciona de la misma manera, tiene la misma lógica, y la verdad es que no está prohibido que funcione así, excepto por algunas normas del Código Sanitario, por ejemplo, de prescripción de medicamentos, que la verdad es que no son muy controladas. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son nuestras recomendaciones? ¿Cómo creemos que nosotros que se podría romper este como círculo que está dando vuelta en este momento en torno al marketing? ¿Ya? Creemos que hay que tomar una serie de medidas que se tienen que hacer en conjunto para que funcionen. Primero, tiene que haber una obligación del médico a prescribir por DCI y no por marca. ¿Ya? Es decir, usted tiene que tomar ahora atorvastatina 20 miligramos en tableta. ¿Ya? No marca A o B de atorvastatina. Ahora, esto es muy difícil de fiscalizar si lo dejamos la prescripción en papel. ¿Ya? Los hechos son que las prescripciones en papel se fiscalizan muy poco. O sea, nadie tiene registro, por ejemplo, de cuántos medicamentos con receta, que son la mayoría con receta simple, efectivamente llegan con receta a la farmacia. La verdad, en este momento nadie lo sabe. Entonces, nosotros creemos que lo importante acá es tener un sistema único nacional para prescribir medicamentos que conecte a doctores o los centros de salud con la farmacia. Es una especie de como de página en que el doctor se meta con una clave única, lo que fuera, y diga, Sebastián Castro en este momento tiene que tomar atorvastatina 20 miligramos, yo voy a la farmacia, que esté integrada por internet a esta página, y yo doy mi root, y la farmacia diga, sí, usted prescribió una atorvastatina 20 miligramos. ¿Ya? Esto obviamente no obsta que el doctor le diga verbalmente a uno que, oye, tómate tal marca, pero ya que no tengo un papel con la marca, que yo llegue a la farmacia y la farmacia no me diga, usted le prescribió tal marca, es un avance, obviamente. ¿Ya? Y después, la siguiente fase, que es muy importante para nosotros, es que todo esto puede funcionar muy bien, pero puede ser que a la farmacia le convenga prescribir un medicamento sobre otro, ¿no es cierto? Tal vez, a dispensar un medicamento sobre otro. Tal vez yo con la marca A gano mucho, margino mucho, en cambio con la marca C, que es la más barata, potencialmente margino poco. Entonces, yo puedo jugar con esto teniendo bajo stock, etcétera, ¿no es cierto? Se me acabó el stock, venga mañana, la gente no quiere esperar. Entonces, uno tiene que alinear, la verdad, los incentivos para que la farmacia quiera dispensar el más barato dentro del medicamento que sea un equivalente terapéutico. Entonces, ¿cómo vemos nosotros esto actualmente? Creemos que tiene que tarificarse la forma o regularse la forma que la farmacia cobra. ¿Ya? Esto no es algo excéntrico, esto es que se hace en muchas partes del mundo y es básicamente considerar a la farmacia realmente como un centro de salud y no como un comercializador. ¿Ya? Actualmente la farmacia es una comercializadora y puede poner márgenes distintos a los medicamentos según la elasticidad de la demanda, según fondos, condición socioeconómica, etc. ¿Ya? ¿Y cómo operaría esto? La farmacia de ahora en adelante debería cobrar el medicamento en base a un precio que está compuesto por dos ítems. Uno es el precio del costo de adquisición, que se transparenta, digamos, hacia el consumidor final, y un cargo único por dispensación. Entonces, por ejemplo, el cargo único por dispensación puede ser, inventemos, 1.000 pesos, y por lo tanto, a la farmacia le va a pasar a importar muy poco si dispensa el medicamento A, B o C, porque por los tres va a ganar 1.000 pesos. Y de hecho le va a convenir tenerlos más baratos, porque si tiene los más baratos tiene menos plata en la bodega, tiene que tener tiene menos riesgo financiero, etcétera. Puede generar más flujo a pie para que pueda vender otras cosas que vende en la farmacia. Entonces se alinean los incentivos para que la farmacia efectivamente quiera dispensar el más barato. Y se alinea para que la farmacia empiece a comprar como compra Senabas, como compra las clínicas privadas, que es comprar por DCI y no comprar por marca. ¿Ya? Esto también supone regular de manera estricta los traspasos de dinero entre farmacia y laboratorio, porque uno puede tener este sistema, pero la farmacia puede tener un acuerdo con un laboratorio y que si la farmacia vende X unidades de un medicamento, el laboratorio le puede dar un bono, digamos, a fin de año, un rebate. ¿Ya? Esto no es fácil, no es difícil de fiscalizar, pero hay que regularlo. Y una medida complementaria que nosotros deberíamos operar una vez que esto opere es un seguro público-privado. Entonces, ¿cómo operaría este nuevo sistema? Aquí la burrueda partiría desde el médico, que ahora ya no recetaría lo que quisiera, sino que va a recetar DCI, ¿ya? Una receta electrónica, un sistema único que no permite meter marca,
ya para los medicamentos que son bioequivalentes, va a la farmacia va a dispensar por DCI, va a dispensar el más barato, el que tenga disponible ahí, va a cobrar de esta manera, que con este cobro que tiene dos partes, ¿no es cierto?, la parte de costo más el fee de dispensación. La farmacia ahora va a tener poder de mercado, igual que lo tiene SEMAS, igual que lo tiene las clínicas privadas, y va a poder comprar los laboratorios vía licitación. Y un rol muy importante que tiene que suplir el ISP o algún órgano estatal es de informar a todos los actores del mercado, médicos, farmacia, laboratorio, sobre el medicamento, sobre lo que está pasando, farmacovigilancia, etc. ¿Ya? Entonces, acá hay un ejemplo, por ejemplo, de cómo funcionaría esto: una tartatina de 20 miligramos, una caja de 30 comprimidos, todos tienen costo de compra distinto, la tarifa fija es igual y se debe dispensar el más barato. ¿Ya? Es una obligación legal para la farmacia. Y lo que debería ocurrir aquí de manera dinámica es que debería forzar a que los laboratorios compitan en precios mucho más fuertemente, y por lo tanto estos márgenes deberían reducirse. Lo que vemos actualmente, ¿no es cierto?, que uno ve en ciertos medicamentos a 1.000 pesos, otros a 50.000, esto debería dejar de pasar. Y aparte esto serviría como vitrina a cualquier entrante al mercado, porque yo no necesito hacer marketing para entrar al mercado, sino que necesito ser más barato. ¿Ya? Esto es bueno para producir entrada de competidores en el mercado y para el consumidor final. Carolina, te pido la palabra. Gracias, Sebastián. Voy a dejar de compartir. Sí. ¿No será mejor, Guido, escuchar todos primero? Es que yo creo mejor hacer preguntas específicas, porque son temas específicos. Ya. Yo tengo dos preguntas para Sebastián. Adelante, Guido. Gracias, Carolita. Mira, y después vienes a votar a la sala. Ya. Sebastián, primero, muchas gracias por el estudio que ustedes hicieron, que lo hicieron a petición de la senadora Goich y yo hace muchos años, también decirlo. Y yo tengo dos preguntas. Yo creo que la marca propia es una estafa, porque el mismo producto genérico que solo le cambian el envase y le ponen un nombre sin ningún valor agregado, sin ninguna agregación de valor, por lo menos terapéutica, clínica o química, y puede llegar a valer hasta un 600% más que el genérico, o sea, solo por el efecto de haber cambiado la caja de la misma línea de producción. Entonces, si la marca propia, que es una estafa, distorsiona tanto, ¿por qué no eliminarla? Derechamente, como existe en otros países, que no hay marca propia, que existe el genérico y existe el original. Segunda pregunta, que yo creo que es bien interesante, a nosotros nos pareció súper interesante la propuesta de ustedes de un precio por dispensación. ¿Tú pondrías un solo precio por dispensación o pondrías más de uno? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú puedes tener una clorfenamina que vale 600 pesos. Pero si yo le pongo precio por dispensación, iba a costar 1.000 pesos la dispensación a la persona que antes pagaba 600 pesos por un medicamento más barato, le va a costar 1.600. ¿Cómo piensas tú? ¿O se netea en el promedio? ¿Ustedes o están pensando que podría haber un precio de dispensación, que pudieran haber 2 o 3 precios de dispensación? ¿Son parejos? ¿Cómo piensas tú que se puede resolver eso? Las dos preguntas por lo menos me parecen importante. ¿Por qué no eliminar la marca propia derechamente, que yo creo que es un fraude, y además distorsiona todo lo que tú has dicho? O sea, todo el ejército de promotores tiene que ver con las marcas propias fundamentalmente también. Y luego, y como eso es lo que está generando los mayores precios que paga la gente y por lo que tiene que pagar más la cadena también, ¿por qué no derechamente terminar con eso? Si es un fraude. Y luego, ¿cómo se podría hacer el precio de dispensación y qué piensan ustedes si se hace estratificado o se hace un solo precio de dispensación? Sebastián. Es un tema de presidenta. Muchas gracias, espérate. Es que veo al diputado Víctor Torres también, que quiere hacer una consulta. Mejor hagamos todas las consultas y después te haces cargo de la respuesta. Víctor. Gracias, Carolina. Saludar por tu intermedio a Sebastián. Un par de dudas o precisiones. La primera precisión que quería hacer, que Sebastián plantea que los médicos no son especialistas en química. Yo entiendo lo que quiere decir con eso, pero a modo de sugerencia como médico, digamos, en medicina uno estudia farmacología,
básicamente porque somos prescriptores de medicamentos. Entonces, decir que los médicos no tienen conocimiento de farmacología es un poco complicado, digamos, ¿no? Porque estaríamos cuestionando la capacidad de los médicos de prescribir. Yo entiendo que tú estás planteando que no existe, que no hay una especialización para poder determinar elementos más profundos en el estudio de un medicamento y requiere, por lo tanto, educación continua. En eso estoy de acuerdo, pero ahí yo pediría que tuviera un poco de ojo con lo que se dice porque es complejo. Dicho esto, dos cosas. Cuando uno escucha el análisis que hace la Fiscalía Nacional Económica es como leer el texto de Arrow, digamos. Nuestros problemas del mercado de la salud están prácticamente todos en el mercado de las farmacias, respecto a la simetría de información, los problemas de agencia, y yo no sé si ustedes captaron también inducción a la demanda, si es que efectivamente hay también en ese sentido inducción a consumir determinados medicamentos que no necesariamente son los que se requieren, tanto en los puntos de venta como también desde la perspectiva de la prescripción médica. Ahora, yo tiendo a compartir lo que dice el senador Girardi, más que las marcas propias, los medicamentos de marca que no son los originales, no solo las marcas propias que son las de la farmacia, sino que todos generan precisamente un problema o profundizan este problema de agencia, porque finalmente quien toma la decisión es el agente en virtud de otros intereses que no necesariamente son los del paciente, y ahí obviamente se genera un problema importante, sobre todo en el mayor costo de bolsillo que tienen que desembolsar las personas por un medicamento que perfectamente podría haber sido otro con la misma eficiencia, pero que no hay ningún asidero teórico precisamente para sustentar dicha decisión. Muchas veces tiene que ver más bien con marketing o tiene que ver con intuición del médico de decir, me parece que hace un mejor efecto. Y finalmente, ¿cómo ustedes plantean la situación de la educación continua y la influencia que tiene precisamente en estos problemas que ustedes han pesquisado? Porque cuando yo tengo una educación continua sustentada en visitadores médicos, ¿ya? Obviamente que ahí se genera, digamos, un efecto de marketing, que es la labor que también tienen que cumplir los visitadores, ¿no? Y se induce a la gente, a quien debe prescribir, que en este caso el médico, a derivar al paciente un medicamento u otro sustentado en esa información, que no necesariamente es una información objetiva, sino que es subjetiva porque lo que busca es precisamente estimular el comercio de ese medicamento. Entonces, ¿cómo ustedes plantearían también la regulación en ese sentido? Porque aquí hemos tenido una discusión súper grande respecto al rol de los visitadores médicos y cómo debería ser la educación continua para evitar que tenga influencia esta educación precisamente en lo que van a prescribir los médicos en base al marketing. Gracias, Carolina. Gracias, diputado Torres. Ahora sí, Sebastián. Te damos la palabra. Gracias. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Agradezco mucho las preguntas. Voy a partir con la pregunta del diputado Torres. Claro, tiene toda razón que el primer punto que me hace es absolutamente correcto. Nosotros no ponemos en duda para nada que los médicos son quienes tienen que prescribir y claro, ellos son expertos en decidir entre distintos principios activos, digamos, ¿cierto? Lo que nosotros ponemos en duda es que los médicos estén capacitados para, dentro de un principio activo y dentro de una formulación técnica, digamos, la atorvastatina 20 miligramos, de decir, por ejemplo, que una u otra es mejor o no para un paciente en particular, ¿ya? Que eso es algo que uno escucha y nosotros lo documentamos en la encuesta. Entonces, pido disculpas si se me entendió, no fue mi intención. Yo me refería a ese como punto en particular. En cuanto a inducción a la demanda, no, nosotros no la podemos descartar, pero no fue foco en nuestro estudio. Sí, pues nos pudimos dar cuenta que hay poca fiscalización a los médicos, la verdad, sobre la forma en que prescriben, ¿ya? Y si uno ve los datos, hay pocas sanciones, en eso hay muy poco. O sea, yo diría que si uno se mete a ver eso, incluso toda la parte de farmacovigilancia, también hay poquito. O sea, eso yo diría que es un punto que hay que mirar bien. Y usted toca muy bien un punto que nosotros levantamos con bastante fuerza en el estudio, que es el rol de la información, ¿ya? En el mercado, ¿ya? Actualmente el que cumple el rol de informador del mercado, como usted apunta bien, es la industria, ¿ya? Claro, la verdad es que si la industria no lo hiciera, nadie lo haría en este momento. Y eso es lo preocupante. Nosotros estimamos y lo recomendamos en el estudio, es que algún ente estatal, que suponemos que en este momento debería ser el ISP, debería tomar este rol, ¿ya?
no damos detalles de cómo podría ser esto, pero en algunos países, en el fondo, parte del requisito para seguir teniendo la licencia de doctor, digamos, es tomar cursos de formación continua. En otras partes, entiendo que el Estado cumple un rol mucho más activo, digamos, de ir a visitar a médicos, pero actualmente el rol informativo de la industria es muy importante, pero también es muy agresivo. Nosotros estuvimos con laboratorios que nos decían que tenían seminarios día por medio en el país, ¿ya? Y claro, y aquí uno siempre tiene como la fantasía del viaje a Cancún, pero la verdad es que la mayoría son más bien tecitos en una sala de eventos en alguna región del país, ¿ya? Y la verdad es que los médicos, y esto me atrevo a decirlo sin fundamento, la mayoría prescribe lo que prescribe porque es lo que conoce, ¿ya? Yo debería decir que la gran mayoría de los médicos no hay una mala intención, ni hay incentivo perverso atrás, sino que es lo que conocen, la verdad. Y ellos conocen lo que se les informa, y como nosotros documentamos bastante empíricamente, quienes informan es la industria, ¿ya? Entonces aquí hay un tema de la información que es muy importante, que no ha sido abordado, que nosotros creemos bien, al menos desde el punto de vista regulatorio, hasta el momento en el país, y que obviamente necesitaría recursos también. O sea, si uno piensa que de un día para otro no va a tener a la industria haciendo el rol de informador, alguien lo tiene que suplir, y eso va a costar, digamos, ¿ya? Suponemos que menos que los $200 millones que cuesta actualmente, pero va a costar. Y a las preguntas del senador Girardi, partiendo por la última, es una muy buena pregunta, porque el precio de dispensación, ya cuando se va, uno le hace el doble clic y se va al área chica. El principio que es básico para nosotros es que tiene que haber un precio de dispensación si uno mira a la formulación técnica. O sea, es lo importante, porque al final el 90% de los medicamentos que se venden en Chile son con receta, y por lo tanto uno, cuando llega una receta de atorvastatina 20 miligramos, no se puede cambiar a otra droga, digamos, ¿ya? Entonces, lo importante es que uno lo importante es que la farmacia no pueda discriminar dentro de esa categoría, porque si yo llego con una receta de atorvastatina 20 miligramos, la farmacia no me puede pasar otra droga aunque le sea más rentable. Entonces, lo más relevante es que dentro de esa categoría a la farmacia le dé lo mismo, y por lo tanto el fee, cargo por dispensación sea igual dentro de esa categoría, ¿ya? Entonces, dicho eso, claro, uno podría tener, por ejemplo, un cargo de dispensación por cada categoría si uno quisiera, y uno se lo podría entregar a la farmacia, y la farmacia podría decir, yo le voy a poner el precio que yo quiera de dispensación a cada categoría, pero lo importante es que cada categoría tenga uno, ¿ya? Pero uno podría pensar en otros mecanismos. Por ejemplo, tener el tener uno tiene una gran ventaja, ¿no es cierto? Que es simple, ¿ya? Permite comparar entre farmacias, ¿no es cierto? Mi costo de dispensación es 1.000, del lado 1.500, ¿cierto? Pero tiene los efectos que usted apuntaba. Los medicamentos más baratos, ¿ya? Seguramente, si uno lo mira como una curva, van a subir, ¿ya? Porque va a ser inevitable. Ahora, nosotros no vemos eso como tan grave por dos razones. Una de las razones es la que apuntaba usted. La mayoría de las personas que toman medicamentos toman varios medicamentos, ¿ya? Entonces, la cantidad de gente que toma solamente los medicamentos más baratos, digamos, menos de 2.000 pesos, es poca, ¿ya? Entonces, es esperable que la mayoría de la gente que toma medicamentos entre barato y caro, en promedio salga ganando harto. Y la gente que por casualidad toma muchos medicamentos muy baratos y lo están comprando en farmacia, es muy probable que esa gente sea de FONASA, y en realidad esté comprando esos medicamentos ahí, no porque quiere, sino porque por alguna falla de distribución del sistema de salud, ¿ya? Eso nosotros lo detectamos, y lo enuncié al principio. La mayoría de la gente que compra medicamentos en farmacia es gente de FONASA. De hecho, en farmacia independiente es como el 80% es gente de FONASA, ¿ya? Y nosotros le preguntamos a esa gente que por qué estaba comprando ahí, y lo que nos dijeron, el 50% no sabía que podía obtener los medicamentos en los consultorios, ¿ya? Y del 50% que sí sabía, el 50% no lo obtenía en los consultorios porque o se demoraba mucho, había que ver stock, y al final tenían que conseguir su tratamiento. Entonces, el tener un precio único, creemos que efectivamente tiene, como usted apunta bien, senador, puede tener este efecto, pero nosotros no lo vemos tan grave, ¿ya? Pero obviamente tiene ese problema, y uno podría pensar tal vez en distintos cobros por dispensación, pero lo importante, o sea, la regla de oro acá es que dentro de una categoría exista uno solo, ¿ya? Uno no puede tener más de uno.
Y su segunda pregunta es sobre la marca, ¿por qué no eliminarla? Nosotros no lo vemos como necesario porque si la sustitución funciona bien, ¿ya? No va a ser rentable invertir en marketing y por lo tanto no va a ser rentable invertir en marca y hacer esta diferenciación artificial que usted señala entre productos con o sin marca en el mismo laboratorio, ¿ya? Lo que debería ocurrir si esto funciona bien es que los medicamentos van a tender hacia un precio bajo, cercano al costo marginal, y nadie va a querer invertir en marketing en medicamentos bioequivalentes, que es lo que pasa en todo el mundo occidental de países más ricos, digamos. Y lo que observa uno hoy es que el 90% de los medicamentos no tienen marca, porque no vale la pena invertir en la marca, ¿ya? Al final la marca es una inversión que hacen los laboratorios para poder también decirse a los doctores, porque si le hacen marketing a los doctores sobre un DCI, después no tienen cómo recuperar su inversión en marketing, ¿ya? Una vez que uno elimina eso digamos, de la ecuación, es muy poco probable que un laboratorio invierta en marketing, sería de loco, la verdad, porque la prescripción no puede ser por marketing, por lo tanto no tienen cómo asegurarse recuperar la inversión, y por lo tanto si lo hacen uno debería pensar que algo raro está pasando, ¿ya? De alguna parte están obteniendo ganancias que contraria al espíritu de esta nueva ley, por ejemplo. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. No sé si hay alguna otra consulta. Diputado Celis. Gracias, Presidenta. Sí, quería preguntarle a Sebastián si él está de acuerdo de que nosotros legislemos o bien incorporemos las bandas de costo de dispensación. Muy similar a lo que hablaba el senador Girardi, que él hacía alusión a un solo precio, que cómo se podía mantener que es imposible, porque hay medicamentos de 600 pesos, 300 pesos, si colocas 1.000 pesos fijos, va a ser más caro los que son hoy día absolutamente accesibles. Entonces, si tú estás de acuerdo como Fiscalía de colocar una banda de costo de dispensación. Esa es la pregunta, Presidenta. Gracias. Sí, yo agregaría, Sebastián, ahí yo entiendo que esto funciona en la medida en que tú no puedas hacer un descuento por volumen. No sé, finalmente lo que se cambia es como la matriz que hay detrás del que usted lo contempla muy bien en su informe. Este es un bien esencial y tiene un tratamiento distinto a lo que tienen otros bienes de consumo. Pero en lo que estamos pensando, y para allá apuntan varias de las preguntas, es cómo se implementa esto también. Y ahí te complemento con otra pregunta desde el punto de vista, además del rol que ustedes cumplen. ¿Cómo ves tú la implementación de esto respecto de un mercado que está instalado con ciertas reglas, te fijas, donde más que el tocarle el negocio a la farmacia, que lo complica, al contrario, aquí lo que nos interesa es defender a las personas y que efectivamente opere una lógica distinta, pero sí desde el punto de vista como regulatorio y más legal, ¿cómo ves la implementación de esto, que es un cambio sustantivo? ¿Presidenta? Sí, Andrés. Sí, gracias, Presidenta. No, complementarla con la pregunta mía, si es que él estuviera a favor de estas bandas, ¿cuántas? Nada más que eso. Gracias, Presidenta. Ya, gracias. Sebastián. Perdón. Por su intervención, Presidenta, voy a contestar en orden las preguntas del diputado Celis. Nosotros lo que decimos en el informe es que el precio del costo de dispensación puede estar regulado o no, ¿ya? Para nosotros, me repito, la clave es, o sea, nosotros creemos que el gran problema de este mercado es la sustitución. Eso es el problema principal que hay que resolver, ¿ya? La gente no sustituye y por lo tanto este mercado sigue funcionando como un mercado, digamos, de productos diferenciados, cuando en realidad toda la legislación de Fármaco 1 apuntaba a convertirlo en un mercado commodity, ¿ya? Entonces, para nosotros lo principal es esto de minar con la falta de sustitución. Nosotros en general no somos muy amigos de las bandas, porque las bandas en general tienen el problema que uno puede no achuntarle, y si uno no le achunta puede terminar o asegurándole una ganancia supra competitiva si la de abajo es muy alta, o eliminando potencialmente competencia si la de arriba es muy baja, ¿ya? Uno podría pensar en el fondo tal vez en
en distintos segmentos tal vez de este precio que esté o sea, referenciado a un máximo. Pero nosotros en general no somos muy amigos porque es difícil achuntarle, o sea, en términos coloquiales, discúlpenme, pero es difícil darle el número justo, ¿ya? Entonces uno puede ser más perjudicial que no. Y la pregunta de la senadora Goich, claro, este es un cambio grande, pero un cambio que nosotros vemos que se ha tratado de producir hace muchos años, que es cambiar la lógica del mercado, de un mercado de productos diferenciados, productos como de, digamos, normales de consumo, a un mercado commodity, ¿ya? De todas maneras es un mercado, pero es un mercado que se mueve con un mercado commodity, que gran parte, o sea, yo no lo veo tan traumático porque gran parte de este mercado ya funciona así. O sea, todo el Estado prácticamente compra así, todos los equivalentes. Todo el sector privado, o sea, la Clínica Santa María, León, todos compran así, ¿ya? Entonces, no es que para los laboratorios, por ejemplo, esto vaya a ser una novedad. Todo el mundo compra así, excepto las farmacias grandes, ¿ya? Entonces, yo creo que el shock desde el punto de vista como funcionamiento del mercado no debería ser muy alto. En la farmacia, en cambio, que uno podría preocuparse más, porque es donde va a cambiar realmente la cosa, nosotros tampoco lo vemos como tan traumático, porque la farmacia al final la farmacia grande tienen dos negocios. Tienen el negocio farma y el no farma, y si, mientras el costo de dispensación esté más o menos bien, no incentiva que se vayan del mercado. La verdad es que, claro, uno esperaría tener farmacias chiquititas con pocos metros cuadrados, solamente vendiendo medicamentos, o farmacias tipo Estados Unidos, en que la farmacia está como al final, ¿no es cierto? Pero es como un supermercado, y la farmacia es parte de su supermercado nomás, y es como un ancla para que uno entre, ¿ya? Uno debería seguramente ver que el mercado evoluciona hacia allá. Pero lo más importante acá nosotros vemos es el control sobre la relación entre el laboratorio y la farmacia, ¿ya? Esto no es tan difícil como parece, porque nosotros lo hicimos. Es pedir cuáles son todos los traspasos de plata entre dos RUTs, ¿ya? O todos los RUTs de dos grupos económicos, ¿ya? Si uno ve plata saliendo del laboratorio a la farmacia, es raro. Uno debería ver en este mecanismo solamente la farmacia comprando en el laboratorio, por lo tanto debería haber plata saliendo de la farmacia hacia el laboratorio. Si uno ve plata al revés, ¿ya? Significa que hay un rebate o algo que debería... que no debería estar ocurriendo, ¿ya? Entonces, aquí es muy importante el control sobre eso y que alguien dentro del Estado, que nosotros suponemos puede ser el ISP, dentro del sistema actual, tenga las facultades para pedir estos datos y fiscalizarlos. Y como digo, es tan sencillo como pedir, muéstrame todos los traspasos de dinero entre ustedes dos en los últimos 6 meses, ¿ya? Y si uno ve un traspaso en el sentido equivocado, es que están incumpliendo. No es tan difícil, digamos. Pero ese es el gran tema para nosotros, que no nos transiten platas por otro lado, porque ahí ya se empieza a quebrar este incentivo que la farmacia dispense cualquiera, o el más barato. De todas maneras, perdón, Sebastián, nosotros incorporamos en el proyecto de ley, en las indicaciones que estamos presentando, justamente la prohibición de todo tipo de traspaso encubierto de cadena a laboratorio a cadena o al revés. O sea, tomamos la propuesta de ustedes que nos pareció muy necesaria. Pues eso es fantástico. Ahí, perdón mi ignorancia, pero yo no sé si hay alguien que esté encargado de fiscalizar eso. Sería ideal que alguien tuviera como una facultad ahí para fiscalizarlo y hacerlo cumplir, obviamente. Sí. Tal vez está. Bueno, estamos justamente en la discusión. Estamos haciendo la audiencia y después deberíamos ir al detalle de la votación de las indicaciones. Le damos la palabra, entonces, agradeciéndote, Sebastián, el apoyo, el trabajo, de verdad que nosotros lo valoramos mucho, ha sido bien clave para esta discusión. Le damos la palabra al director de Senabast, que había sido invitado también. Muchas gracias, señora presidenta. Me va a corresponder repetirme, más que repetirme yo, se van a repetir algunos senadores que están asistiendo. Pero algunos no más, los diputados no estaban. Señora presidenta, le agradezco la citación que nos permite dar cuenta a la Comisión Mixta de Salud del avance de la implementación de la Ley 21.198, Ley Senabast. En estos 9 meses hemos tenido un gran aprendizaje, hemos sacado muchas experiencias
hemos realizado muchas correcciones. Reconocemos que la lógica de funcionamiento de una farmacia, sus procesos de abastecimiento y logística son muy diferentes a cómo opera Cenabás y a cómo operamos con la red de salud. Aquí me permito graficar las facultades que tiene Cenabás respecto a la ley, el consejo consultivo que nos recomienda los precios máximos, la gradualidad de ingresos en la farmacia y la transparencia de la información que nos hemos preocupado de mantenerla en el observatorio Cenabás con cada acto y hecho que hagamos. A la fecha tenemos 116 productos vigentes en la canasta de medicamentos para las farmacias y proyectamos tener 280 a finales del próximo año. Estos números, como en todo proceso de sistema de abastecimiento, están en constante cambio. Aumentamos y vamos disminuyendo mes a mes. Estos productos tienen un precio máximo de venta que se calcula a partir de un algoritmo de optimización basado en dos principios. Que el precio sea suficientemente bajo para generar ahorro en la adquisición y que a su vez sea lo suficientemente atractivo para que las farmacias que intermedian con Cenabás lo quieran hacer. Esta imagen es muy importante. Tenemos al país región por región con la información de cuántas farmacias hay. Además de eso están la cantidad de productos distintos que se han entregado. Como ven, hay regiones como Arica, Atacama, Ñuble y Magallanes que tienen una o dos farmacias. La región de Aysén nos tiene muy preocupados porque no tiene ninguna farmacia. Esto, como dije recién, nos inquieta. Aquí los únicos que pierden son las personas que no pueden acceder a los remedios baratos de Cenabás. Como continuación a la lámina anterior, decimos que hoy día tenemos 214 farmacias que están adheridas a la ley. Nuestra proyección es que a final de año debiéramos llegar a 266, a final del año 2021 a 1067 y a 1750 a final del año 2022. Vale decir, aproximadamente la mitad de las farmacias que hay en Chile. La ley Cenabás nace con el fin único de bajar el precio de los medicamentos y que las personas paguen un precio justo por los fármacos. Yo quiero reiterar y ser muy insistente en esto. Ese es el fin que hemos visto en esta ley, que las personas puedan acceder a remedios más baratos. En ese sentido, hemos querido adelantarnos y hemos iniciado a contar del mes de diciembre una prueba con la cadena Salcobran, que es la única cadena que se ha acercado a Cenabás para poder acceder a estos remedios. Este piloto, como señalaba, está partiendo ahora en diciembre en 8 regiones, las extremas, tanto del norte como del sur, y solo con 15 productos. La idea es poder cubrir zonas donde hoy día hay muy poca presencia o ninguna presencia. Por ejemplo, en la región de Aysén, al incorporar a Salcobran, vamos a tener una farmacia ahí en Coyhaique. Tal como decía, nuestro enfoque es lograr a través de las farmacias que toda la población que habita tenga acceso a medicamentos a mejor precio. Este es el listado de los 15 medicamentos que va a comenzar a intermediar esta cadena. Un tema muy importante es el cumplimiento en la entrega de los productos de la farmacia. En un comienzo tuvimos muchos problemas logísticos. Al darnos cuenta, efectuamos importantes cambios en la estrategia logística, pasando de un 14,6% del mes de junio a un 86% en septiembre y de ahí al 100% que hemos obtenido durante los últimos 2 meses. Esto significó hacer un trabajo minucioso que conllevó que nos hiciéramos cargo de la distribución de los productos.
estamos trabajando en estos momentos para licitar durante las próximas semanas un operador logístico exclusivo para las farmacias. En esta lámina podemos ver los productos cuyo precio máximo de venta a las personas tienen mayor diferencia respecto del precio promedio en el retail. Son medicamentos de uso común. El hierro sacarosa de 100 miligramos, cuyo precio máximo de venta en farmacias adheridas a la ley Senabás es de 2.647 pesos. Esto es 24 veces menos que lo que cobra hoy día cualquier farmacia de retail. 24 veces menos. Sobre los productos más requeridos por las farmacias adheridas o con mayor demanda, la lista la encabeza el clotrimazol, que es un antimicótico, y la sigue el Eutirox, de 50 miligramos. Medicamentos que se usan ampliamente en nuestro país para el tratamiento de la tiroides y que se han intermediado casi 8.000 cajas a precio máximo de 4.580 pesos. Ahora, si miramos cuáles son los medicamentos con mayor demanda y más alto valor, el Omnitrope, que es la hormona del crecimiento, claramente es el de mayor interés genera en las farmacias adheridas. Y la razón es muy sencilla. El precio máximo de venta establecido por Senabás es de 49.960 pesos, mientras que en el retail asciende a 96.531 pesos. Ahora, si analizamos el ahorro potencial que se ha generado desde la entrada en vigencia de la ley, los números hablan por sí solos. En el mapa podemos ver nuevamente cada una de las regiones con el ahorro potencial que en cada una se ha producido. Un ejemplo, las personas de la región del Biobío pagaron 32 millones en medicamentos adquiridos en farmacias adheridas, versus 91 millones que hubieran pagado en una farmacia de retail. Vale decir, hay un ahorro potencial de 59 millones de pesos. Estas cifras son reales y van a seguir subiendo. Ahora bien, si sumamos todo el potencial de ahorro de las regiones, llegamos a 709 millones de pesos. 709 millones en menos de 8 meses. Nosotros estamos convencidos en Senabás que cualquier esfuerzo vale la pena al ver estas cifras. Y somos muy ambiciosos. Vamos a seguir sumando farmacias para que las personas tengan mayor acceso. En promedio, con los números que he presentado, una caja de Senabás tiene un valor de 5.599 pesos. En el retail, esa misma caja en promedio cuesta 2,6 veces más. Para finalizar, y solamente de manera de darle un realce a la importancia de esta ley, queremos mostrar el caso de este fármaco, el Redistra, que se utiliza para cánceres como la leucemia. El precio de retail es de 977.000 pesos. El precio Senabás es de 93.580 pesos. Casi 10 veces menos. Es decir, con lo que una persona paga en el retail, puede comprar 10 cajas del mismo medicamento. Todos ustedes saben que cuando alguien padece cáncer, no solo utiliza un medicamento. En un solo mes hemos distribuido 13 cajas de ese fármaco. En palabras simples, hay 13 familias en nuestro país que han podido tratar el cáncer a 1/10 de lo que pagaban antes. Otro ejemplo, el Tramadol, utilizado para el dolor agudo, vale 6.686 pesos en el retail y con precio Senabás cuesta 1.218 pesos. Tenemos mucho trabajo por delante aún. Tenemos que seguir motivando al resto de las farmacias a que se sumen a este trabajo. Aquí es muy importante señalar, la ley
no busca favorecer ni a las farmacias ni castigar a los laboratorios. La ley lo único que busca es que las personas que tienen y que necesitan comprar un medicamento paguen un precio justo y tengan un menor gasto de bolsillo. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, Valentín, por la presentación. Efectivamente, ya la habíamos visto en la Comisión de Salud el día lunes, y yo voy a reiterar un planteamiento que hicimos varios senadores en esa ocasión, antes de dar la palabra a los colegas diputados. La ley Senabast, yo quiero felicitar los datos que uno ve, son parte del objetivo que teníamos, ¿no es cierto? Y sé que ha significado una carga de trabajo importante para Senabast, parte de lo que conversamos en la discusión y en el análisis del proyecto de ley en su momento, antes de que fuera ley, era como se fortalecía en su rol, ¿no es cierto?, intermediador, justamente para garantizar precios más bajos, precios más justos, se ha señalado. Pero nosotros dejamos explícito en los transitorios, fue parte de la discusión, que el ingreso a las farmacias de cadena, por el volumen de compra que implican, es muy distinto a la farmacia independiente, y por lo tanto lo que esperábamos, y que estableció en el transitorio, que fuera al segundo año de implementación de la ley. Revisamos el texto el día lunes y efectivamente el transitorio permite da la posibilidad de que fuera antes. No es el espíritu de la ley, quiero dejarlo señalado con toda claridad. O sea, la idea es que esto se fuera implementando progresivamente y en un momento en que estuviera más consolidado, el caso de las farmacias más pequeñas, pudieran entrar las de cadena. Pero adicional, nosotros pusimos el requisito de que si entra la farmacia de cadena tenía que ser con el petitorio mínimo completo. A mí me sorprende, o sea, el que entren con 15, 16 productos es un esfuerzo menor respecto de un sello que en términos de marketing, después además lo que ha señalado la Fiscalía Nacional Económica de cómo opera el marketing respecto a la venta de medicamentos, me parece que es complejo porque es un gancho, es un atractivo para un esfuerzo que es bastante menor. Cuando además hay incluso otras alternativas, yo quiero destacar las alternativas incluso de farmacias digitales, que a propósito de la pandemia, de la receta electrónica, han fortalecido, hay distintas alternativas ahí para llegar a zonas extremas. O sea, aquí a mí me parece que el no exigir el petitorio mínimo va en contra del texto establecido en la ley. Y yo quiero pedirle una vez más aquí a Valentín que revisen eso. O sea, nosotros vamos a preparar la presentación para hacerla a la Contraloría, porque nos parece que contraviene lo que dice el texto de la ley, distinto del artículo transitorio, donde yo quiero decir más bien acá, no es el espíritu, pero lamentablemente creo que el texto permite esa interpretación. Entonces, formalmente, Valentina, aquí plantearte el que se revise esa situación, porque no está dentro del espíritu, del texto y la discusión de la ley, el que las farmacias de cadena fueran las primeras en entrar a poco tiempo de haber implementado la ley, y además que entren con algunos productos que son menores respecto del petitorio mínimo completo, que es una situación distinta y que obliga además a las farmacias de cadena a bajar los precios sustantivamente en varios productos. Por otro lado, hay una pregunta que hicimos el día lunes, que es cómo se garantiza algo que está establecido también en la ley, es que se garantice que en la medida en que entra la farmacia de cadena sea el producto intermediado por Senabast, o sea, el de menor valor, el que se le ofrece a la persona, sin que esté la posibilidad de intercambiarlo, salvo que la persona lo solicite. Entonces yo quiero reiterar eso, y adicionalmente, Valentina, hacerte una pregunta por el Redistra. Los datos que uno ve ahí son sorprendentes respecto a la diferencia de precio, ¿no? Y justamente lo que uno busca, pero desde la ignorancia, acá pregunto, en el caso del que ustedes intermedian, ¿cuentan con estudios de bioequivalencia? ¿Cómo se garantiza ahí, uno podría decir, la calidad o el mismo efecto, ¿no es cierto?, que es lo que busca la bioequivalencia con el medicamento. Eso lo pregunto a propósito, sobre todo en cáncer, porque muchas veces hay médicos que tienen aprensiones que son legítimas respecto de tratamientos muy específicos que son distintos respecto de otros. Yo no soy aquí especialista, no soy médico, soy trabajadora social y economista, pero entiendo que es distinto eso en uno o en otros tratamientos. Entonces, si nos pudieras ilustrar respecto de eso en específico, para poder transmitir con tranquilidad el dato, porque finalmente eso es lo que uno busca, ¿no es cierto?, que diferencias sustantivas de precio se den y sean a favor de las personas. Me había pedido la palabra el diputado Torres. Y después yo, Carolina. Y después el senador Girardi, sí.
Gracias, senadora. Diputado. Presidenta. Que antes de que Carolita. Presidenta. Yo quiero ir en la misma línea de lo que ha planteado usted, porque me parece bastante, me llama mucho la atención este convenio que nos muestra la Cenabas con una farmacia de retail, ¿no? Y efectivamente, porque cuando tuvimos la discusión de esta ley Cenabas, que fue apoyada ampliamente, porque entendíamos la necesidad de poder tener un intermediador que permitiera bajar los precios y que esta baja de precios se traspasara también a los pacientes, pero que estableciendo, o que en virtud de las capacidades que la misma Cenabas tenía, se estableció, digamos, una priorización, ¿no?, de cómo iban a ir ingresando estas farmacias. De hecho, originalmente las farmacias de cadena iban a quedar fuera, ni siquiera era parte en un principio de lo que la ley iba a establecer. Entonces, cuando se accede a avanzar a las farmacias de cadena, se establecen estos 24 meses desde promulgada la ley. Y la ley fue promulgada y publicada en abril de este año. Entonces, no se entiende ya que efectivamente ustedes hayan avanzado en una farmacia de retail cuando la norma dice una cosa y el espíritu de la misma ley dice otra. Así, es muy claro, digamos, la discusión que hubo en el Parlamento. Y yo quiero saber también cuál es la opinión del Ministerio de Salud respecto a esto, ¿ya? Porque el Ministerio fue parte de la discusión, fue parte del debate. Aquí están los dos representantes del Ministerio y saben claramente que lo que estamos aquí planteando es lo que quedó en la norma y lo que efectivamente establecimos en la discusión. Entonces, a mí me gustaría saber realmente cuáles son las razones, cuáles son las medidas que se van a tomar para esto, porque no puede ocurrir, a mi juicio, algo que termina siendo ilegal, o que podría terminar siendo ilegal. Entonces, quiero saber la opinión tanto de Cenabas para que justifique su decisión, como también del Ministerio de Salud. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Senador Girardi. No, Carolita, yo claramente aquí hay un tema grueso y a mí me parece gravísimo, porque el Ministerio de Salud está violando la confianza y está violando acuerdos, porque yo por lo menos iba a votar en contra la participación de las cadenas en estos convenios y lo hice solo porque se nos planteó la idea de que iban a ingresar posterior a 2 años. Y yo lo digo porque fui de los que se opuso justamente a que las cadenas, que son abusadores contumaces, pudieran beneficiarse de esto, porque la idea era justamente promover las pequeñas farmacias y ayudar a las pequeñas farmacias, y muchos nos opusimos. Y evidentemente a mí me parece que incluso Salcobrand, que es la peor de todas, porque todos estos son monopolios que actúan con canelas, violando la ley, haciendo ejercicio ilegal de la profesión. A mí me ha tocado, acompañé, lamentablemente está fallecido, al doctor Alex Figueroa, a hacer una fiscalización donde tenían letreros al interior para que los funcionarios de Salcobrand recetaran ilegalmente, hacer ejercicio ilegal de la profesión. Les ponían, mire, si la persona viene con fiebre y con desgarro, recétele esto, si viene con dolor de cabeza y esto, recétele este otro. O sea, francamente haciendo ejercicio ilegal de la profesión. Entonces, a mí me parece que es un contrasentido y además es poco transparente, y aquí puede haber hasta un problema de probidad. Entonces, nosotros, esto es absolutamente ilegal. Yo quiero darle, para mí esto no es una acción de la Cenabas, es una acción del gobierno del presidente Piñera y del Ministerio de Salud. Yo quiero saber si el Ministerio de Salud va a respetar sus palabras, porque tenemos muchos proyectos en discusión. Entonces, si vamos a construir acuerdos que después lo borran con el codo usando subterfugio, a mí me parece gravísimo. Yo le pediría al diputado Torres si puede pedir una comisión investigadora por este tema, porque me parece de la mayor gravedad. Yo creo que esto no es menor. Aquí no es normal lo que está ocurriendo, porque que a la peor de todas las cadenas se le quiera dar un sello de, entre comillas, de ser una de las cadenas que, entre comillas, tendría como una práctica solidaria y quisiera bajar los precios, y aún señalando lo que dice la senadora Goich, que no está el petitorio mínimo. Entonces yo de verdad le quiero pedir, y se lo voy a pedir a mi bancada, que presenten una comisión investigadora por este tema, porque me parece que esto viola el sentido común de todas las cosas que hemos intentado hacer para enfrentar la situación de opacidad. Nosotros mismos hicimos con la senadora Goich muchas las denuncias, fuimos en el 2008, fuimos los que presentamos
denuncia por colusión, o sea, ha pasado demasiada historia para seguir permitiendo este tipo de situaciones. Diputado Celis. Ahí sí, presidenta, gracias, presidenta. No, solamente preguntarle a don Valentín si es que es la única farmacia, porque yo por lo que yo escuché es la farmacia Salcobrán en Aysén. Yo sé que, aunque sea una, eso no autoriza para que se transgreda la ley, pero preguntarle por qué lo hicieron. Esa es la pregunta de fondo, porque yo, si bien recuerdo que la discusión, como lo dice el diputado Torres, así, la idea era que 24 meses después de promulgada la ley tuvieran las farmacias grandes. Que igual quiero leer bien cómo quedó la ley, porque a mí me extrañaría mucho que el Ministerio de Salud hubiese, no sé, respaldado esto, pero más allá de aquello, preguntarle a don Valentín el por qué lo hicieron, y si es que efectivamente es en una sola farmacia hasta ahora. Gracias, presidente. Valentín, no sé si desde el Ministerio de Salud quieren hacerse cargo de algún planteamiento. Jaime. Presidenta, me acompaña el doctor don Jorge Acosta. A lo mejor tener a bien escuchar la respuesta de don Valentín Díaz Gracia y luego responder a nosotros, si a usted le parece. Señora presidenta, así que... la intención de incorporar a la cadena Salcobrán, que es la única cadena que ha demostrado interés, o sea, es la única cadena que se ha acercado y que lleva ya casi un año demostrando este interés, fue aumentar rápidamente la cantidad de farmacias. Tal como lo señalaba al principio de mi exposición, a casi 10 meses de haber partido con esta ley, solamente estamos llegando con 200 farmacias. Tenemos 4 regiones del país donde hay 1 o 2 farmacias. En toda la región, y tal como señalé, en toda Aysén no hay ninguna farmacia. Pero además, las farmacias que están intermediando, pese a que tenemos 70 y tantos productos, la que más nos pide es una farmacia que trabaja online y que nos pide 30 productos. Vale decir, en promedio no pasan de 14 productos por cada una de las farmacias. Entonces, pese al espíritu de la ley de que las personas puedan acceder a precios más baratos, no se está logrando porque son pocas las farmacias y esas pocas farmacias están intermediando pocos productos. Eso es lo que se buscó con la incorporación de Salcobrán. Ahora, Salcobrán parte en un piloto que es en 4 regiones extremas, en 8 regiones extremas y solo con 15 productos. En el sentido de que vamos a evaluar qué impacto tiene en la logística y en los contratos de Senabás que se incorporen en forma masiva esta cantidad de farmacias. Con respecto al petitorio mínimo, señora presidenta, que usted efectivamente lo manifestó en la sesión de la comisión del Senado y lo vuelve a señalar, efectivamente son las farmacias y almacenes farmacéuticos los que deben tener en existencia el petitorio mínimo, siendo Senabás uno de los mecanismos de abastecimiento para dichos establecimientos. El petitorio mínimo son 264 productos. La Senabás no adquiere la totalidad de los productos del petitorio mínimo debido a diferentes motivos, y esto es una realidad. No todos tienen compras realizadas por establecimientos de la red de salud, o los montos que han pedido son muy bajos, no generan el valor agregado que se requiere en la compra de Senabás. Muy pocos establecimientos programan estos elementos. Habiendo programación, nos hemos encontrado con que hay procesos que no tienen buen resultado. Y por último, que es cosa increíble, el petitorio mínimo incluye 41 productos que no tienen registro vigente en Chile. O sea, es imposible en 41 productos que haya abastecimiento.
Vale decir, es muy difícil que Senabás abastezca el petitorio mínimo porque nosotros estamos abasteciendo lo que la red nos va pidiendo y no necesariamente esto está dentro de lo que nos requiere la red. En materia de garantizar los precios que se mencionó, la fiscalización corresponde al Instituto de Salud Pública en la región metropolitana y a la Ceremi en regiones. También hemos señalado que es muy importante la denuncia ciudadana y para eso hay un banner en el Instituto de Salud Pública, en la página del Instituto de Salud Pública para que se puedan denunciar estas cosas. Además de lo fuerte que es la ley en materia de que cualquier vulneración al cobro de un precio mayor o no dispensación de los fármacos Senabás puede resultar en una multa que para una farmacia independiente se juega el negocio. El Redistra, señora presidenta, es un fármaco adjudicado, obviamente es un fármaco que está registrado en el Instituto de Salud Pública y es un fármaco bioequivalente. Es el que ganó la licitación de Senabás y me están confirmando, es bioequivalente. Quisiera al final de mi exposición de respuesta desmentir cualquier tipo de situación ética valórica, la incorporación de la cadena Salcobran lo que busca es un aumento rápido en las farmacias que intermedien y que vendan fármacos. No lo podemos hacer demasiado rápido porque estresamos la cadena logística de la institución, sin embargo lo estamos haciendo con un piloto que estimamos que debiera demorar entre 3 a 6 meses. Señalar que efectivamente la ley señala que es hasta 24 meses y en razón a esa palabra del hasta es que optamos por la opción de aumentar las farmacias vía incorporar, insisto, es la única cadena que está incorporada a nuestro trabajo. Carolina, es falso lo que dice el director, la ley no dice hasta, dice dentro. Aquí está de manera absolutamente malintencionada manipulando la ley para favorecer a una cadena. Yo le pido al Ministerio aclaración de esto, porque es gravísimo lo que está ocurriendo. Jaime, participaste en el debate, tú estabas presente cuando yo planteé que yo no iba a votar a favor de esto y que el acuerdo que nos propuso Mañalich fue darle 2 años de plazo. Entonces, a mí me parece que es inaceptable que un funcionario, para favorecer una cadena, esté interpretando la ley de manera mañosa. Yo quiero leer el texto de la ley. Efectivamente, el transitorio señala en número 3 que hasta dentro de 24 meses de promulgada la ley, en el caso de establecimientos de salud sin fines de lucro y de farmacias de cadena. Para estos efectos se privilegiará aquellas localidades donde la relación habitante-farmacia sea mayor. Ese es el artículo transitorio. Pero, sí, al tiro le doy la palabra. Pero también quiero leer el artículo 74, que señala que las farmacias y almacenes farmacéuticos que intermedien con la central deberán solicitar y mantener en existencia al menos los petitorios mínimos a que se dan referencia a los artículos 94, 101, inciso 5 del Código Sanitario. Estos medicamentos deberán ser dispensados, expendidos o vendidos de manera preferente al público y solo podrán ser reemplazados por un producto equivalente terapéutico bioequivalente en el evento de que las personas lo soliciten. Entonces, yo insisto, acá uno puede revisar el texto del transitorio, pero me parece que el texto respecto al petitorio mínimo es bastante claro, explícito. Entonces, yo creo que aquí hay un tema que tenemos que conversar con el ministro
que corresponde. Hay una discusión que independiente que haya habido cambio, ministro, Jaime, tú eras parte del equipo, y a mí me parece que de verdad es grave que no se condice con el ánimo en que hemos estado discutiendo los proyectos en esta comisión. Tiene que ver con cumplir el objetivo que hay detrás de la ley, sobre todo el espíritu de la ley, y en este caso, respecto al petitorio mínimo, el texto explícito. Me había pedido la palabra el diputado Macaya y después el diputado Torres. Tienes que activar el micrófono, Javier. Está así en silencio. A ver, yo creo, Presidenta, que aquí hay una cuestión de fondo demasiado relevante que tiene que ver con cómo somos capaces de rebajarle los precios a los medicamentos. A mí no puede dejar de llamarme la atención de que finalmente por el hecho de que se trate de Salcobrán o de cualquier cadena, o sea, a mí el hecho de que estemos en una discusión de si finalmente los precios los termina rebajando una farmacia grande, estemos pensando en la farmacia y no estemos pensando en los usuarios, en los beneficiarios finales de esta rebaja de precios. Yo entiendo, y por lo que ha leído usted recién, Presidenta, que el texto expreso de la ley establece que es hasta un determinado plazo. Si dadas las condiciones que tuvo la Cenavat se logró hacerlo antes de ese plazo, porque el hasta es un plazo perentorio para aplicar una disposición, pero no es un plazo, o sea, si Cenabast y la logística y las posibilidades dentro de los contratos que suscribe el Ministerio y Cenabast en este caso permiten hacerlo antes, a mí, y va en beneficio directo de un lugar como en la región de Aysén, a mí me parece un contrasentido estar haciendo una crítica solamente por el hecho de que se trata de una farmacia de cadena. Siempre dijimos, y fue la razón por la que cuando se discutió la ley Cenabast se pusieron plazos diferenciados a las farmacias pequeñas, a las farmacias medianas y a las farmacias grandes, pero yo asumo, y quizá esa es la información que puede entregar el Ministerio de Salud y particularmente Cenabast, que aquí la logística, la capacidad de llegar a una región extrema como es la región de Aysén, que no estamos hablando de la región metropolitana, es distinta para una cadena grande que lo que es para una cadena más pequeña. O sea, me parece que es generar una alarma y acusar de una mala fe o de que supuestamente se está malinterpretando la ley, que no es el caso, de una manera, y pidiendo comisiones investigadoras con todo el cariño y respeto, poquito, pero me parece que no exageremos una cuestión que al final del día, y yo creo que habría que preguntarle a los habitantes de Aysén, yo no conozco el detalle, es primera información que tengo al respecto, estaba con la cabeza acupada en otras cosas también, pero me voy a meter y me parece que es una cuestión que en definitiva, si permite que los habitantes de la región de Aysén tengan precios más bajos, me parece que es generar una alarma en algo que no debiera generarlo. O sea, esa es mi opinión sobre el particular. Diputado Torres. Sí, gracias, Presidenta. Mire, yo tengo una visión distinta que no tiene que ver exclusivamente con acusar a una cadena determinada u otra, sino que al cumplimiento de lo que efectivamente fue discutido en este proyecto de ley. Porque cuando uno toma una decisión determinada en base a un debate, que no es el que tenemos que tener ahora, porque ya lo tuvimos, eso no puede finalmente ser modificado después por una interpretación determinada. Y uno revisa la ley, que puede ser incluso ambigua, según lo que han planteado muchos de ustedes, pero también hay que revisar la historia de la ley. ¿Y saben lo que dijo el ministro Mañalich en la discusión final? El ministro Mañalich destacó que este proyecto de ley establece una implementación gradual, fijando plazos diferentes para ampliar la cobertura en la medida que permite la organización de la central. Así, en un lapso de 3 meses, contado desde la publicación de la ley, las farmacias pequeñas descritas en el mensaje presidencial podrán optar al beneficio. 12 meses después podrán hacerlo las cadenas de farmacia de pequeño tamaño y que tengan una facturación superior a 100.000 y finalmente 24 meses después de la promulgación de la ley, la intermediación quedará abierta a la totalidad del mercado, incluyendo las 4 grandes cadenas farmacéuticas. Entonces, el ministro Mañalich hace esa precisión en el debate antes de la votación. Entonces, yo entiendo y voy a superar ya esta visión que uno pudiera tener de mala fe. ¿Ya? Voy a superarlo. Superado eso, ¿ya? No puede ser que habiéndose argumentado de esta manera antes de una votación y nosotros habiendo tomado la decisión en virtud de lo que plantea el ministro en la época, finalmente esté actuándose de una manera distinta, ¿ya? A lo que definimos durante ese debate. Sí, eso es lo grave de esta situación, ¿ya? Yo entiendo el sentido de urgencia, pero nosotros establecimos por razones fundadas que tuviera esta orden de prelación, ¿ya? Nosotros sabíamos que
Senabas tenía capacidades limitadas y que nosotros teníamos que ir en esa orden de prelación primero por aquellas farmacias más pequeñas y no por las cadenas, porque efectivamente lo que iba a ocurrir era seguir manteniendo a las 4 cadenas, digamos, con una posición superior respecto de las más pequeñas, ¿ya? En un mercado que está altamente concentrado. ¿De qué manera nosotros podemos estimular que hayan farmacias más pequeñas, ¿ya? Y que le ofrezcan a la gente un producto a menor precio si seguimos dándole este beneficio a las cadenas o a las 4 grandes cadenas farmacéuticas? Entonces, toda esta discusión se dio, tiene un sentido, una lógica que lo expresó claramente el ministro Mañalich antes de la votación y que hoy día no se está cumpliendo. Eso es lo que a mí me parece grave, ¿ya? Porque contraviene efectivamente lo que discutimos esa vez y el espíritu de la ley. Y eso yo creo que el Ministerio de Salud tiene que hacerse cargo, porque quien dijo esto fue el ministro de Salud de la época. Quien debe garantizar que esto se cumpla es el actual ministro de Salud. Gracias, presidente. Y éxito, Javier, el sábado. Jaime, no sé si usted quiere agregar algo más, pero yo creo que aquí hay una conversación que amerita hacer directamente con el ministro, ¿no? Hacerse cargo de lo que ha señalado el diputado Torres, y yo vuelvo a reiterar que además añado la situación del petitorio mínimo. Si hay que hacer algún cambio, porque no es posible que la Senabast intermedie el petitorio mínimo, entonces propónganos un cambio en el texto de la ley, pero es el texto explícito de la ley. Jaime. Presidenta, sí, a nosotros nos parece razonable tener una reunión con el ministro, sin perjuicio de lo cual el doctor Jorge Acosta se va a referir a este punto si usted lo tiene a bien, quien me acompaña como nuevo asesor legislativo del Ministro de Salud. Sí, gracias, Presidenta, por su intermedio responder los comentarios de los señores parlamentarios, diputados y senadores. La verdad es que el director de la Senabast ha manifestado claramente cuál es la intención detrás de este avance, es permitirle a las personas, a las familias que viven en las regiones extremas, es decir, las 4 más extremas del norte y las 4 más extremas del sur, que tienen 1 a 2 farmacias, poder acceder a esta rebaja de los medicamentos. No hay que olvidar que los más de 700 millones que él mencionó en 8 meses no son beneficios para las empresas, son beneficios directos para las personas, para las familias, y por lo tanto puede ser un poco inexplicable que este beneficio no llegue, por ejemplo, a los habitantes de la región de Aysén, o llegue muy poco a los habitantes de la región de Arica o de las otras regiones extremas. No obstante aquello, obviamente que los compromisos son para cumplirlos, y el espíritu de la ley sin duda que es muy relevante a la hora de su implementación, y conociendo el estilo que ha y la impronta, ¿cierto?, del manejo del ministerio del ministro Enrique París, no tengo ninguna duda de que esto es un tema que se puede conversar con los miembros de esta comisión apenas él pueda dentro de los próximos días, para que podamos ver la mejor forma de avanzar. Porque aquí nunca hay que olvidar que el hecho de, por ejemplo, no avanzar en esto tiene también implicancias para las familias de las regiones extremas, y puede haber alguna limitación mayor, por supuesto, para que se pueda cumplir el espíritu de la ley, pero también nunca hay que olvidar esas familias, como el ejemplo que daban del tratamiento para el cáncer, una familia que se está ahorrando 900.000 pesos mensuales. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que tener en consideración, y sin duda que también la aplicación de, digamos, la exigencia del territorio mínimo. Yo creo que aquí hay al menos 2 bienes, ¿cierto?, en juego: el respeto de los acuerdos del espíritu de la ley, y también el poder apoyar a las familias, porque lo manifestó el director de la Senabast. A nosotros nos hubiese encantado que hubiera muchas más farmacias independientes que hubiesen tomado muchas mayores cantidades de medicamentos, pero luego de 7 meses hemos visto que eso no ha sucedido. Yo creo que al final estamos todos de acuerdo en que lo que queremos es beneficiar a las familias, y hay que ver de la mejor manera en que podemos compensar esas dos visiones, pero en ningún caso está detrás de esta descripción que ha hecho el director de la Senabast el no poder cumplir con aquellas cosas. Estamos pasados ya del horario de la comisión. Vamos a pedir disculpas a Patricio Fernández, que nos ha acompañado junto a su equipo amablemente. Lo vamos a dejar para la próxima sesión. Y sobre esto no voy a reiterar lo que ya hemos planteado. Creo que corresponde una reunión con el ministro directamente, separar que uno es el cumplimiento del texto de la ley. O sea, aquí estamos en el Parlamento y discutimos leyes, y las leyes son para cumplirse. Creo que eso no se puede matizar.
segundo es el espíritu, el discurso del ministro de la época que ha leído, ¿no es cierto?, para recordarlo, el diputado Torres, que eso tiene que ver con el ánimo con el que tratamos de abordar temas que entendemos que responden a las necesidades de la gente. Y es un ánimo dialogante, pero se construye también sobre la base de confianza en lo que hacen las instituciones. Yo quiero poner ambos temas sobre la mesa porque creo que son súper importantes, además en el contexto de la discusión de esta ley de fármacos que ha costado tanto sacar adelante y que además me parece que es tan relevante que la saquemos adelante por el mismo objetivo que hay detrás y por muchos contenidos que tiene esta ley que no podemos seguir dilatando. Pero es súper importante que eso sea sobre la base de la construcción del respeto al texto y a los acuerdos que lleguemos. Por eso me parece que es fundamental despejar este tema con el ministro. Agradecerte nuevamente, Sebastián, a ti, al equipo de la Fiscalía Nacional Económica. Vamos a estar además en contacto porque es un tema donde nos interesa que la regulación sea la adecuada, o sea, cumpla el objetivo. Yo algo entiendo también de economía y sé que es importante poner los incentivos correctos y que ahí tampoco, así como tú lo planteas respecto a la banda de precio y la dificultad que tiene, nosotros tampoco queremos equivocarnos. Ya vivimos la experiencia de la ley de fármacos 1 de cosas que tenían una intención pero al final no generaron el impacto que se requería, así que en eso lo vamos a seguir consultando, por eso te reitero el agradecimiento. Y habiéndose cumplido el objeto de la sesión y transmitiéndole ánimo y energía también al diputado Macaya, levantamos la sesión.